perfectos, que cumple cada promesa en nuestras vidas. Gracias porque has sido bueno. Gracias por tu gran amor. Gracias porque has suplido todo lo que nos hace falta, Padre. Gracias, gracias. Agradecidos estamos contigo porque has sido bueno con nosotros. Porque eres un Dios bueno, 100% bueno. Es un Dios que solamente ha deseado lo bueno. Dice tu palabra: si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se la pidan. Padre, te doy gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Jesús, por ese sacrificio perfecto y completo. Gracias por el poder de tu palabra, por el poder de tu unción que ya tenemos dentro de nosotros. Gracias porque has habitado en cada creyente. Gracias porque somos templo de tu Espíritu, porque ya no estamos solos, tú estás en nosotros. El reino de Dios está dentro de nosotros. Tú lo dijiste, Jesús, lo creemos y lo recibimos y operamos y actuamos en ese poder en el nombre de Jesús, Señor. Honramos tu palabra, honramos todo lo que tú eres, Señor. Honramos tu sacrificio perfecto en la cruz. Honramos ese sacrificio perfecto donde bajaste al infierno a sufrir por nosotros, Señor. Te damos gracias por ese sacrificio completo y perfecto, por tu sangre derramada, por tus heridas hemos sido curados, Jesús, porque llevaste todo pecado en esa cruz del Calvario, Señor. Te damos gracias. Gracias por cada día de vida, gracias por la protección divina, gracias por los ángeles que has dejado a nuestro favor, Señor. Bendecimos todo lo que tú eres, Jesús, en nosotros. Te adoramos, te exaltamos y te damos toda la alabanza, la exaltación, Señor. Desatamos ahora espíritu de sabiduría y de revelación en cada oyente, en cada creyente. Declaro que se alumbran los ojos de su entendimiento para que ellos puedan comprender cuál es tu herencia en los santos en Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro que la supereminente grandeza de tu poder estará en operación. Cuando hablamos tu palabra, tu poder está extendido para hacer milagros, señales y maravillas y para poner órganos nuevos en cada cuerpo de cada persona que nos está viendo a través de estos medios. En el nombre de Jesús, declaro esa unción sanadora. En el nombre de Jesús, Padre, todo pensamiento de la mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia tuyo y de tu palabra, Señor. Declaramos que tenemos la mente de Cristo. Pensamos, hablamos y actuamos como Cristo en la tierra porque somos su cuerpo glorioso. Somos la plenitud de Cristo aquí. En el nombre de Jesús, somos templo del Espíritu de Dios. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Ojos espirituales son abiertos, oídos espirituales se destapan en el nombre de Jesús y comienzan a entender tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por tu palabra. Declaro que soy un árbol plantado junto a corrientes de agua, que doy mi fruto a mi tiempo y mi hoja no cae y todo lo que yo hago prospera. En el nombre de Jesús, tu bendita palabra es vida y medicina para mí, Señor. La recibo por fe y te doy gracias por la larga vida, Señor, por los 147 años que tienes para mí. En el nombre de Jesús lo recibo y creo que actuaré en ese mismo poder que actuaron los discípulos de la iglesia primitiva. En el nombre de Jesús, porque tú no haces diferencia, no haces acepción de personas. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, seas más tú y menos yo. Seas tú usando mi corazón, usando mi mente, usando mis palabras para que salgan palabras de vida. Y declaro que esta palabra que sale por mi boca es tu palabra y no regresa vacía, sino que será prosperada para lo que fue enviada, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues continuamos con el seminario Sanidad y Milagros y vamos al libro de Mateo capítulo 10. Vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos, hermanos en Cristo, familiares y cada persona que nos vaya a ver de habla hispana, de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, los hispanos de los Estados Unidos de Norteamérica, hermanos de España y de cualquier otro país donde nos vaya a ver, Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Chile, de Ecuador, Guatemala, El Salvador, en el nombre de Jesús. Y cualquier persona que nos vaya a ver de Venezuela, de cualquier país donde haya habla hispana, en el nombre de Jesús. Sean bendecidos, Cristo les ama, nosotros también, y el Espíritu de Dios. Esté atento a la voz del Espíritu de Dios porque tiene una palabra para usted en esta noche. Ok, pues vamos a Mateo capítulo 10, dice así la palabra: en el nombre de nuestro glorioso, maravilloso Señor Jesucristo.
Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Gloria a Dios. Tenemos ese poder, tenemos la autoridad. Ya vimos que tenemos el poder. ¿De qué se trata este curso? Principalmente se trata este curso de darle a entender, principalmente a todo creyente que ha recibido a Jesús en su corazón, que puede actuar, operar y contribuir juntamente con el Espíritu de Dios para hacer las mismas obras de Jesús, que se vieron en Jesús, que se vieron en los discípulos de Jesús y que se vieron en los discípulos de Jesús, que están registrados en la Biblia, como es Felipe, como es Esteban y otros más. ¿Ok? ¿Qué es lo que necesita conocer todo creyente para que cuando ore por un enfermo se vea un milagro? Pues principalmente, ¿qué es lo que cuál es la capacidad legal que nos ha dado el Espíritu de Dios o el poder de Dios? ¿Cuál es la capacidad legal que nos ha dado Dios a todo creyente para ministrar o para orar, para ministrar el poder de Dios o para orar por los enfermos para que ellos reciban sanidad y milagros? Y poder ver los milagros como algo ordinario, algo extraordinario, podamos ver como algo ordinario. Pues primeramente, Mateo 10:1 dice que ya nos dio la autoridad, ya tenemos la autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia, no nada más a los 12, a nosotros. ¿Qué necesitamos? Como segundo, el bautismo con el Espíritu Santo, es decir, Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, no cuando habite en nosotros, sino cuando venga sobre nosotros y nos revista de poder, según Lucas, el último capítulo, creo que es el 24, algo así. Muy bien, ¿qué más necesitamos? Entender como creyentes en Jesús que ya tenemos la unción del Santo. La unción es esa capacidad sobrenatural para hacer cosas sobrenaturales, para realizar cosas sobrenaturales en el poder del Espíritu Santo aquí a través de cada uno de nosotros. Esa es la unción que ya está en nosotros. Dijo el apóstol Juan, ya tiene la unción del Santo. Cuarto, ¿qué necesitamos conocer? Que somos uno con Jesús. El Espíritu de nosotros y el Espíritu de Dios están unidos. Ya no somos dos, mas somos ahora uno con Cristo Jesús. Somos el cuerpo de Cristo, literalmente operando con el mismo poder que operó Jesús aquí en la tierra. ¿Ok? El mismo Espíritu de Dios que ungió al Señor Jesús, en Hechos 10:38 dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo ese anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Dios que estaba con Jesús es el mismo Dios que está con nosotros. ¿Ok? Jesús en su humanidad, Dios vino sobre él, lo ungió, le dio autoridad, poder, le dio esa habilidad para hacer milagros, el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo que está en nosotros. Somos uno con Jesús. Ahora ya no somos nosotros haciendo las obras de Jesús. Es Jesús haciendo las obras a través de nosotros. Qué maravilloso eso, ¿no? Qué maravilloso es. Por eso, cuando entendemos como ministros de Cristo, todos pueden ser ministros, hasta el que barre, hasta el que hace el aseo, hasta el que cuida a los niños, hasta el que sugiere, el que limpia las sillas, y toda persona que es y trabaja en un ministerio interno, en una iglesia, todos tienen la capacidad y la habilidad para que se vean milagros y sanidades en el poder del Espíritu Santo cuando oran por los enfermos. Debemos de ser 100% eficaces. Ese es el objetivo de este seminario de sanidad y milagros, que seamos 100% eficaces cuando oramos por un enfermo y no pueda fallar la administración o la oración por los enfermos. ¿Ok? Otra de las cosas que debemos de entender, que la misma gloria que tuvo el Señor Jesús es la misma gloria que tenemos ahora nosotros. En Juan 17 dijo el Señor Jesús en el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado. Hay personas que ahorita dicen, es que Dios no comparte su gloria, y esa es una mentira. ¿Cómo que Dios no comparte la gloria? Si dijo Jesús, la gloria que me diste yo les he dado. Ahora, en el sentido de qué gloria se refiere, en el sentido estamos hablando de la manifestación poderosa de Dios aquí en la tierra. Cuando decimos gloria, no significa que estamos dándole honra al ser humano,
sino estamos dándole siempre la honra a Jesús, porque Él en nosotros haciendo las obras del Padre aquí en la tierra. Él en nosotros a través del Espíritu Santo haciendo las obras aquí en la tierra. Cuando tenemos ese concepto de humildad que es Jesús primero, entonces no va a fallar la oración por los enfermos. ¿Sabe por qué muchos ministros, aún pentecostales, aunque empiezan a hablar en lenguas, aunque operan y actúan y han recibido el poder del Espíritu Santo, cuando en Hechos capítulo 2 dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase? Y muchos pentecostales en la actualidad, evangélicos pentecostales, reciben el poder del Espíritu Santo. El único problema es que nunca operan en ese poder. Nunca operan en ese poder porque no entienden que son uno con Cristo Jesús, y que es Cristo Jesús en ellos o a través de ellos haciendo las obras del Padre a través del Espíritu Santo. Es Cristo Jesús en ellos haciendo las obras del Padre a través del Espíritu Santo. No lo entienden así. ¿Por qué cuando oran por un enfermo, por qué tienen dudas? ¿Por qué hay incredulidad de que no va a sanar el enfermo? Simple y sencillamente porque creen que son ellos en su propia humanidad haciendo las obras. No entienden que Cristo Jesús y ellos son uno. Cuando lo entendemos así, que Cristo Jesús es en nosotros haciendo las obras del Padre a través del Espíritu Santo, no va a fallar la oración. Pero muchas veces falla por la incredulidad de ellos. Jesús a muchos les juzgó su incredulidad. ¿Sabe usted? Los discípulos los instruyó, pero siempre les reprochó su incredulidad. Jesús dijo en Juan 14:10, mire, ¿qué necesita conocer todo ministro? Y ahorita me recuerdan por favor Mateo 17, vamos a ir a Mateo 17, por ahí como el 14. Ahorita me lo recuerda por favor, pero quiero ver primero Juan capítulo 14 versículo 10. Las mismas obras de Jesús. ¿Qué necesita conocer todo ministro que ora por un enfermo para que se vea sanidad y milagros y sea 100% eficaz? Que las mismas obras de Jesús nosotros las haremos. Juan 14:10 dice así la palabra. Juan 14 versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Si estamos en Juan, yo estoy en 10, Juan 10, Dios mío. Juan 14. Bueno, Juan capítulo 10, aprovechando podemos entender esto. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Sabe qué es muy importante aquí? La misericordia de Dios en cada creyente. Es muy importante. Me ha tocado saber de muchos casos, mi hermano, donde cuando ya está la persona desahuciada y es el pastor que Dios le puso aquí en la tierra para que la ministrara, para que le hablara la palabra y para que le ministrara el poder sanador del Espíritu de Dios. ¿Sabía que muchas veces han dejado a las ovejas, no las han ministrado por temor a que no sanen? Las han abandonado. ¿Sí sabe usted que hay personas, hay pastores, ministros que han abandonado sus ovejas? Es decir, teniendo temor a que decir, bueno, si ya está enferma, pues de una vez que se muera, que es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que se vaya, pues de una vez que se muera. ¿Para qué oro por ella si es la voluntad de Dios? ¿Sabe que esos son asalariados? ¿Sabe que esos nada más andan buscando el dinero a la gente? No les importan las ovejas, andan buscando nada más el dinero. Es lo peor del caso. Por eso dijo el Señor Jesús, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero dice Jesús, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen.
¿Cuál es lo que tenemos que entender acerca de Jesús? Necesitamos tener una relación íntima con Jesús. Jesús ya habita en cada creyente. Ahora necesitamos tener una relación íntima. Mire, yo soy el buen pastor. ¿Qué dice Jesús? Conozco a mis ovejas. Pero aquí lo más importante es, las ovejas mías me conocen. Toda persona que va a ministrar a un enfermo y no entiende este principio espiritual tan importante, que conocemos el corazón de Jesús. Por eso, al conocer el corazón de Jesús, Jesús en su gran misericordia sanó al enfermo. ¿Estamos entendiendo? Si nosotros como ministro conocemos el corazón de Jesús, y Jesús, el corazón de Jesús fue tener misericordia y sanar a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y hizo bienes y sanó a todos los oprimidos, Hechos 10:38. Entonces ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús que cree, debe haber en cada oyente, en cada creyente en Jesús. Si un ministro no tiene el corazón de Jesús y no conoce el corazón de Jesús, no conoce la misericordia de Jesús, no va a actuar en el mismo poder del Espíritu Santo que actuó en Cristo Jesús y sus discípulos. ¿Por qué cree? Porque cuando vemos un enfermo, tenemos dos opciones. La ignorancia de uno que no conoce la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le dice? Le dice, ¿sabes qué? Si vas y oras y si no sana, ¿qué tal y no sana? Otros, bueno, ¿qué pasa? Vas y oras por él, o inclusive hay personas que no van y oran porque tienen temor a que no se vea un milagro. Es decir, está más incrédulo ese pastor, más duda y más incredulidad no puede encontrar usted. Hay pastores que tienen temor y orar por los enfermos, porque ¿y qué va a decir mi congregación si no sana? Es más fácil abandonarlos y decir, bueno, fue Dios y la voluntad de Dios que se lo quiso llevar. ¿Sí sabe usted? Y hay pastores, esos pastores no conocen a Jesús. Hay pastores que se quedan encerrados en sus iglesias y no salen a la calle a ministrar a los enfermos. Lo único que les interesa es estar ministrando a los mismos siempre. Aquí mi grupito, hermano, encerrados todos aquí en la iglesia, no salir a las calles. ¿Sabe que eso es no tener misericordia y no conocen a Jesús? Porque si conocieran el corazón de Jesús, ellos dijeran, Jesús dijo en Mateo 28, del 18 al 20, vayan y hagan discípulos a las naciones. Marcos 16, 17 y 18, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si comieren cosa mortífera no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos van a id y predicar el evangelio, Marcos 16, 15. Vayan y prediquen el evangelio. Entonces yo soy el buen pastor, dice Jesús, y conozco a mis ovejas. Pero lo más maravilloso es, dice, y mis ovejas me conocen. Todo ministro que no promueve que salgan a ministrar a los enfermos, ni capacita a sus discípulos, los feligreses que el Señor le puso una congregación son sus discípulos, para que Cristo Jesús a través del pastor los capacite para ser realmente discípulos de Jesús y para que salgan con el mismo poder de los 12 apóstoles donde les dio autoridad. Si ahorita no está realizando un pastor esa función, mi hermano, no conoce a Jesús, aunque diga que ya vive en su corazón. No lo conoce, porque si lo conociera, si tuviese una relación íntima con Jesús, Jesús le estuviera diciendo, sabes que sal a las calles, capacita a tus discípulos, o mis discípulos, capacítalos, los que yo te di en tu iglesia, capacítalos y mándalos a la calle para que vayan a ministrar a los enfermos y prediquen el reino de Dios. Por eso dice Jesús, las mías me conocen. Realmente no es la misma ser nacido de nuevo, no es lo mismo a ser una oveja de Jesús. Los que son ovejas de Jesús, dice que oyen la voz. Nuevamente, vamos a leer también nuevamente que donde dice,
Juan capítulo 10. Vamos a leer el versículo. Bueno, vamos a leer del primero. Juan 10:1, de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. ¿Qué hace una oveja de Jesús? Oye la voz de Jesús. Simbólicamente hablando, esta parte de parábola, por decirlo así, siempre que llegaba el pastor a su corral donde tenía sus ovejas, cuando él hablaba, las ovejas se acercaban al pastor, porque oyen, conocen la voz. Y eso lo podemos ver hasta en las mascotitas que usted tiene en su casa. Cuando usted habla, conocen la voz de usted. Jesús dijo, versículo 3, Juan 10:3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre. ¿Y qué hace? Y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Es necesario conocer la voz de Jesús. Hay ahorita ministros que no están oyendo la voz de Jesús, sin embargo están predicando a través de estos medios. Están administrando a la misma gente, los mismos cristianos de siempre, oyéndolos y llenándose de fe, pero nunca capacitan a un discípulo. ¿Sabe que dijo Jesús, vayan y hagan discípulos? Un discípulo se le capacita en el mismo poder que anduvo Jesús sobre la tierra. En el mismo poder de los discípulos se le capacita a un discípulo. Los 12 apóstoles fueron discípulos de Jesús, Él los capacitó y los envió. Pero también cuando no hicieron lo que Jesús les dijo, ¿qué creen? Los reprendió duramente. En otras palabras, el que oye la voz de Jesús es una oveja de Jesús. Y una oveja de Jesús sigue a Jesús, y donde va Jesús va la oveja. Y viceversa, donde va la oveja va delante Jesús. En otras palabras, cuando salimos a ministrar a los enfermos a las calles, va Jesús delante con nosotros. Pero si yo no les enseño a ustedes cómo ministrar a un enfermo, y no promuevo que salgamos a las calles a ministrar a los enfermos y a predicar el reino de Dios, ¿qué cree que va a pasar? Me va a demandar Dios algún día a mí. Porque el objetivo principal del evangelio, mi hermano, el objetivo principal es rescatar personas del infierno, traerlos a una iglesia y alimentarlos para que vivan la vida abundante que Jesús nos dio. Ese es el objetivo principal. Ahora hay unos que evangelizan demasiado y traen mucha gente al reino de Dios, pero después ya no le dan el alimento sólido. Y hay otros al revés, que están dentro de una iglesia siempre dándoles alimento sólido, pero nunca llevan y nunca hacen discípulos. Un discípulo es aquel que practica las obras de Jesús. Mire, Juan 14:12. Juan 14:12. ¿Quién es un discípulo? El que practica las obras de Jesús. Juan 14:12. De cierto os digo que el que en mí cree, ¿cuántos hemos creído en Jesús? Todos los que estamos aquí creemos en Jesús. Entonces, si usted cree en Jesús, entonces las obras de Jesús, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores. ¿Por qué? Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. En otras palabras, el que cree en Jesús hace las obras de Jesús. El que cree en Jesús hace las obras de Jesús. No mantiene a sus discípulos encerrados en un lugar. Lo que se me hace bien raro que ahora con este tiempo de pandemia, ¿cómo hubo pastores que se encerraron? Muchos de ellos murieron porque se encerraron, exactamente por eso. Si ellos se encerraron a sus discípulos también, en lugar de que sus discípulos anduvieran por las calles orando por los enfermos. En otras palabras, todo ministro, todo maestro, la palabra, todo pastor que ha puesto el Señor Jesús, dice Efesios capítulo 4, creo que el 11, dice que hemos sido puestos para la edificación del cuerpo de Cristo.
Y todo discípulo tiene que hacer las obras de Jesús, y aún mayores hará. Pero ¿cómo podrán hacer las obras de Jesús si pastores y maestros no están discipulando? Le están enseñando cómo vivir por fe, le están enseñando cómo engordar en fe, le están enseñando cómo tener autoridad, le están enseñando que no tengan temor, le están enseñando lo que es la fe, cómo se practica la fe, cómo hablando se ejecuta la fe, cómo creyendo en su corazón se ejecuta la fe. Le están hablando de fe y están engordando en fe. Pero hay una sola cosa que no les están enseñando. Lo que dice Marcos 16:15. ¿Qué dice Marcos 16:15? Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, cuando usted le predique el evangelio, será salvo. Y el que no creyere, ¿qué? Será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, es decir, a los discípulos, a los que van al mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Seguirán estas señales: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si comieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, sí, sanarán. ¿Entendemos? Ahora, id por todo el mundo y predicar el evangelio. El problema es cuándo van al mundo. Esto es hacer verdaderamente discípulos, No nomás engorden de fe en 4 paredes o por internet y se queden aplastados toda la semana sin salir a predicar el evangelio. Ese es un llamado fuerte para los pastores que no están haciendo discípulos. Aunque me digan que están haciendo discípulos, pueden enseñar todo acerca de la fe, pero si no les enseña cómo orar por un enfermo y salir a las calles a orar por los enfermos, no están haciendo discípulos, no están haciendo la comisión que Jesús les dijo. Imagínense cómo estará Jesús desesperado ahorita. Cuando Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas me siguen, yo oigo la voz de mis ovejas. Imagínense cómo estará el Señor Jesús cuando dice: les estoy hablando, hable y hable, hagan discípulos, vayan por el mundo, pongan las manos a los enfermos, sánelos, y les estoy dice, terco a estar en una cámara sentados hablando nada más y engordando en fe a otros que ya son cristianos, hijos de Dios y que ya van al cielo. Y el mundo sí, que se los lleve la huesuda, que se los lleve la huesuda. Qué manera de no importarles el mundo, ¿no? No sé qué les diría el apóstol Pablo ahorita en ese tiempo. No sé qué les dijera. Si yo de repente me desespero de que no entienden que tienen que salir al mundo. Si yo me desespero porque hay pastores que no están promoviendo que salgan, no están haciendo discípulos, en otras palabras. Cursos, sanidad y milagros difícilmente se lo va a encontrar por internet, mi hermano, no se los va a encontrar casi. Esto es realmente un discipulado, esto es hacer discípulos. Porque este es un seminario teórico y práctico, salimos a las calles a orar por los enfermos. Y no lo están haciendo. ¿Y qué cree? Entre los mismos se ven las caras. O sea, yo quiero ver más gente nueva aquí, por eso salgo a las calles. ¿Sabe que gran parte de ellos por qué no salen a las calles? Porque les da vergüenza tocar una puerta. Ay, ¿qué me van a decir cuando me abran? Me van a hacer fuchi, la cara de fuchi. Para nuestros amigos de Argentina, de Colombia y de Chile, fuchi significa me van a hacer una cara fea. Y otros que se creen súper ungidos, pues no, nada más el púlpito para ellos es lo importante. Creen que todo es a través de púlpito y una cámara de Face. Dios mío, de repente dice: ¿para qué inventaron el Face? Si no quieren salir al mundo a predicar el evangelio. La gente del mundo difícilmente va a ver una predicación por internet, mi hermano, no.
Ok, ¿de qué se trata este curso? Se trata de regañar a pastores que no están haciendo la gran comisión de hacer discípulos y enviarlos. Eso hizo Jesús. ¿Sí o no hizo Jesús eso? Hizo discípulos y los envió, ¿verdad? Bueno, vamos a Mateo, ya leímos Mateo 10, donde dice que los envió. Pero ahora vamos a Mateo 17. También los reprendió cuando no hicieron sus obras. Dios mío, yo no quiero pensar cómo les va a llamar la atención Jesús cuando ellos vayan al cielo. Mateo capítulo 17, versículo 14. Mateo 17, 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. ¿Sabe que era un endemoniado, no? Un lunático era un endemoniado. Y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchos en el agua. Yo le he traído a tus discípulos. Aquí viene ya cuando Jesús los envió, pero no le han podido sanar. ¿Qué no les dio autoridad Jesús? Sí les dio autoridad, pero ¿por qué no le pudieron sanar? Regresamos a Mateo 10. ¿Qué pasó con los discípulos? A ver, otra vez. Mateo capítulo 10, versículo 1. ¿Qué pasó? A ver, discípulos de Jesús. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Sí o no tuvieron autoridad sobre los espíritus inmundos? Para que los echaran fuera, ¿sí o no? Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Bueno, entonces, ¿qué les pasó? Esta es parte básica de un curso de sanidad de milagros. ¿Qué le dijo el hombre? ¿Qué hizo el hombre ahí con Jesús? ¿Qué hizo el hombre? Dígame, ¿qué hizo el hombre? Los balconeó. ¿Estamos de acuerdo? Esos discípulos que tú enviaste a sanar, a echar fuera a los demonios, no sirven. Eso fue lo que dijo este hombre. Mire, le he traído a tus discípulos, o sea, como tú, Jesús, le diste autoridad, lo traje a tus discípulos. Pero ¿qué crees, Jesús? No lo pudieron sanar, no pudieron echar fuera el espíritu inmundo. ¿Pero qué no les diste autoridad, Jesús? Entonces, el Señor Jesús fue muy enfático al decir esto. Respondió Jesús: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? A ver, tráenmelo acá. Va a decir: yo sí puedo. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Jesús sí pudo. Y muchos dicen: bueno, Jesús sí pudo porque era Dios, hermano. ¿Pero qué no leímos Juan 14, 12? Que las mismas obras de Jesús haríamos si aún mayores. ¿Qué no leímos eso? Una de las cosas principales por lo que no lo pudieron echar fuera, aquí viene, mire. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Es una muy buena pregunta, Señor. A ver, nos diste autoridad, fuimos con el espíritu inmundo, le hablamos y no nos obedeció. Y todas se fueron aparte, ¿no? Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué no pudimos, Jesús? Entonces Jesús le contesta en el 20: por vuestra poca fe. Es decir, había incredulidad en ellos. Incredulidad del poder que tenían, incredulidad de la autoridad, incredulidad que eran uno con Jesús, incredulidad del señorío que les había dado Jesús, incredulidad de la palabra que dijo Jesús: vayan, sanen a los enfermos, echen fuera a los demonios. Incredulidad por vuestra poca fe. Porque cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. Yo en eso creo, que no me es nada imposible. Cuando ore por los enfermos, habrá una efectividad del 100%, pero por favor traigan a los enfermos o llévenme con los enfermos si el enfermo quiere sanar. Pastor, ves que hay un enfermo ahí que no quiere nada con Cristo. Paso y siempre me lanza maldiciones por la calle. Pastor, vaya y ore por él. No me lleve con ese tipo de gente. Lléveme con gente que quiere algo con Cristo. Entonces yo le garantizo una efectividad del 100%. ¿Ok?
Entonces, ¿por qué no pudieron echar fuera? ¿Por qué no pudimos, Jesús? Por vuestra poca fe. Porque es cierto digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza no es por pequeño. Fe de un grano de mostaza no es una fe pequeña. Fe de un grano de mostaza es aquel que se siembra en tierra, crece y es la más grande de las hortalizas. En otras palabras, se nos ha dado la medida de fe y está dentro de nosotros, pero necesitamos hacerla crecer. ¿Cómo hacemos crecer? Renovando la mente y creyendo que tenemos la mente de Cristo y que podemos hacer las obras de Cristo aquí en la tierra. En otras palabras, renovamos la mente. Es como si la fe creciera cuando renovamos la mente. En otras palabras, tenemos todo el poder aquí, pero no lo podemos ejercer si no hay fe, si no hay renovación de la mente. Entonces, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, que la sembramos en tierra, y es la más grande y crece, y es la más grande de todas las hortalizas, diréis a este monte, pásate que ella y se pasará, y nada será imposible. No hay imposibilidades para un hijo de Dios. Pero aquí para ellos sí hubo imposibilidades. ¿Por qué? Por vuestra poca fe. O sea, tenemos la medida de fe al recibir a Jesús, tenemos la medida de fe, pero se canaliza en poca fe cuando no tenemos una mente, cuando no tenemos la mente de Cristo en operación. Legalmente ya la tenemos, pero a través de la palabra renovamos ese entendimiento y creemos en esta mente natural que todo es posible al que cree. Todo es posible al que puede creer. Y luego el detalle es que el 21 no es un, ¿cómo se dice? No es parte de la oración, no es parte de la instrucción de Jesús. Primero dice que por vuestra poca fe, ¿verdad? Y luego dice el 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, en otras palabras, ¿qué les pasó a los discípulos? ¿Necesitaban orar y ayunar para echar fuera el demonio? ¿Qué cree? Ese texto bíblico no viene en los manuscritos más antiguos, no existe. En otras palabras, no necesito hambriarme para echar fuera un demonio y sanar a un enfermo. Amigo de internet, no necesitas hambriarte para echar fuera un demonio, porque el 21, si lo lees en la Nueva Versión Internacional, en la Dios habla hoy, en la Biblia textual, te lo vas a encontrar. No te lo vas a encontrar el texto bíblico, es más, Biblia textual. Ahorita lo vamos a ver en la Biblia textual o Nueva Versión Internacional, por favor, búsquenlo. Biblia textual. Biblia textual, cuarta edición, versículo 21 está en blanco, no viene, porque fue un texto añadido en los manuscritos bizantinos del siglo XII aproximadamente. Manuscritos totalmente interpolados, cambiados por un hombre llamado Erasmo de Rotterdam. Borró cosas, incluyó cosas, hizo un relajo. Erasmo de Rotterdam, por ahí en 1517, 16, por ahí más o menos. Tomó manuscritos del siglo XII, muy tardíos, muy recientes, y donde venía incluido ese texto bíblico, lo cual no puede ser que se contradiga la palabra. Una cosa es por vuestra poca fe y de repente, no, bueno, no importa la fe, ahora lo que importa es que no ayunaste. Dios mío, ¿cómo que no ayunaste? O sea, ¿qué tiene que ver hambriarse para echar fuera un demonio? Nada que ver. Es lo mismo que yo les estoy diciendo. Este texto bíblico lo utilizan para decir que muchos no pueden echar fuera demonios y sanar a los enfermos si no van bien ayunaditos. Es decir, imagínense, se está muriendo la persona, o el endemoniado se está dando golpes contra la pared, ya en 3 horas se va a esbartar la cabeza. Ay, híjole, lo que pasa es que ya me eché unos tacos de barbacoa, unas tortas ahogadas, ya me las comí. Ay, Dios mío, pues que se espera el enfermo hasta el siguiente día que ayune. Imagínense. Dios mío, ya mucha gente se ha muerto a causa de eso. De que creen que el 21 es un texto bíblico que Jesús dijo y Jesús nunca lo dijo. Este género o esta clase de demonios no sale sin oración y ayuno. O sea, no estoy minimizando la oración. Lo único que estoy diciendo es que el texto bíblico no existe. En otras palabras, el ayuno no lo necesitamos para sanar a los enfermos. No lo necesitamos. El ayuno no me da poder. Hay gente ahorita que está, es más, el día de hoy vi por ahí en un grupo que se llama Hijos de Dios, un predicador que está diciendo que el ayuno les daba unción, que el ayuno los hacía el ayuno les hacía cambiar de actitud. El ayuno les ayudaba, porque hablan del ayuno de Esther, agarran el Antiguo Testamento, o el ayuno de Jesús. Es que Jesús ayunó, hermano. Bueno, vamos a Lucas 4 de una vez.
Tengo un libro que se llama El ayuno fue un mandamiento de Dios o una tradición de los hombres. Si vamos a Lucas 4, está bien clarito. Lucas 4. Versículo 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y lo dice, y no comió nada en aquellos días. Ahí no dice que ayunó, ¿Lo capta? No dice que ayunó. ¿Sí entiende que no viene la palabra ayuno? Dice nada más que no comió en aquellos días, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿estaría ayunando conforme los fariseos ayunaban con saco de silicio? Porque el silicio y la ceniza era algo que inventaron después los judíos para que cuando salían por la calle todos llenos con los pelos todos llenos y todos polveados, para que la gente dijera, wow, está ayunando, qué hombre tan ungido, para ser vistos por los hombres. Pero aquí Jesús traía el silicio, no dice la Biblia, ni estaba acostado en una cama de ceniza. El silicio era el saco velludo, para que usted me entienda. Era un saco hecho de cabras y de borreguitos. Y la cama, la ceniza era cuando sacrificaban el cordero, quemaban los intestinos, y esa ceniza que quedaba de los intestinos la ponían en una cama y luego se revolcaban ahí con el saco de ceniza para que luego salían por las calles y la gente viera que era un hombre que estaba ayunando. ¿Ok? Ahora dice, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. Estamos entendiendo que no hizo un ayuno conforme al ayuno ritualístico de los judíos fariseos. No hizo un ayuno igual. Ese es el primer punto. Segundo, ¿estamos de acuerdo que no comió nada en aquellos días? Ahora, ¿por qué no comiste, Jesús? Aquí viene la respuesta. ¿Tuvo hambre durante los 40 días? No, aquí dice que después de que pasaron los 40 días tuvo hambre. Lo que quiere decir que dentro de los 40 días no tuvo hambre. ¿Cuándo tuvo hambre Jesús? El primer día. Ay, ya se me antojan los corderitos asados, ya se me antoja una cocota bien helada. Imagínense Jesús, ¿no? ¿Y luego qué dice? Segundo día. Ay, ya se me antojan las tortillas de harina, esas tortas de harina, hechas por las mujeres judías así en el comal. Ya se me antojan. En otras palabras, dentro de los 40 días no tuvo hambre. ¿Cuándo tuvo hambre? Léalo usted. Pasado los cuales tuvo hambre. Es decir, después de los 40 días le dio hambre. Lo que quiere decir que dentro de los 40 días no tuvo hambre. Entendámoslo. Y si no tuvo hambre fue porque hay una explicación, que estaba en un cuerpo glorificado y era tentado por Satanás. Eso sí. Pero si una persona no le da hambre 40 días, significa que no era un ayuno común como los judíos. Porque los judíos, cuando hacían su ayuno, crean lo que les daba hambre. Tenían hambre y se aguantaban. Pero él no tuvo hambre durante 40 días. Pasados los cuales entonces le dio hambre. Es decir, terminó de estar ante la presencia del Espíritu de Dios, donde Satanás quería llegar a estarlo tentando, y él le contestó a Satanás. Pero en esos 40 días él anda con un cuerpo glorificado, lo cual justifica que no tuvo hambre. Entonces dejó de tener el cuerpo glorificado y de estar ante la presencia del Padre. Entonces le dio hambre porque volvió a su cuerpo natural. Entonces no fue un ayuno ritualístico como lo hacían los judíos. Entonces nadie me puede decir que Jesús ayunó porque quería ser ungido por el Espíritu Santo. No es cierto. Eso no es cierto. Entonces, ¿cuándo le dio hambre? Pasado los 40 días, ¿sí? ¿Entendemos? Dentro de los 40 días no tuvo hambre, ¿entendemos ahí? Entonces no hizo el ayuno de silicio y de ceniza, no lo hizo. Entonces Mateo 17:21, él no pudo decirles que era un género o una clase de demonios que no salía con oración y ayuno. Ese texto bíblico no está, para que usted me entienda, no está omitido en la Nueva Versión Internacional o en la Biblia textual, no está omitido, sino que en Reina Valera 60 y en otras Biblias está añadido. ¿Entendemos ahí? Eso se llama interpolación. Está interpolado un texto bíblico, está puesto de más ahí en el manuscrito del siglo II. Era un manuscrito tardío
y aparte corregido, modificado y todo borrado por Erasmo de Rotterdam. Si usted viera los manuscritos de Erasmo de Rotterdam, los que tomó para hacer la Biblia del oso, si usted los viera, para hacer, el texto Receptus, La Biblia del oso fue la primera Biblia que hicieron o tradujeron los hombres, los monjes, Reinas y Valeras. Casiodoro de Reina y luego revisada por Cipriano de Valera, tiempo después. Entonces ese texto bíblico no viene, lo que quiere decir que Jesús decía que podían echar fuera demonios, no podían echarlo, pero por poca fe. ¿Qué fe? Creer que tenemos la autoridad de Cristo Jesús, creer que tenemos el poder del Espíritu Santo, creemos que Cristo Jesús y nosotros somos uno, creemos que cuando salimos a las calles no somos nosotros, es Cristo Jesús a través de nosotros, o en nosotros a través del Espíritu Santo haciendo las obras del Padre. Y no necesito ayunar, aún después de irme a comer una rica birria Jalisco con una cebolla blanca, con un chilito rojo, o un pozole con un chilito rojo y una cebolla blanca y con mucho limón, aún así que lleve el palillo entre mis dientes, yo voy y echo fuera el demonio, porque no depende de que me abstenga de alimentos, sino depende de que yo tenga fe, que soy uno con Cristo Jesús, y es Cristo Jesús en mí haciendo las obras del Padre a través del poder del Espíritu Santo. Es sencillo, no tengo que ayunar para echar fuera un demonio, no es cierto eso, es una vil mentira. Ahora, muchas veces gente ayunaba para matar a otros. ¿Sabe quién ayunó para matar a otros? Acab, el rey Acab, impulsado por Jezabel, ayunó para matar al hombre llamado, creo, Nabor, algo así, para quitarle su viña. Ayunó para matarlo, Dios mío. No es así, mi hermano. Literalmente el ayuno es el de Isaías 58 que leímos la otra vez. Desatar la ligadura de opresión. Partir el pan con el hambriento, ese es un verdadero ayuno. Ese es el ayuno bíblico, no el ayuno de abstenerse de alimentos. Siempre hay una explicación, para cada ayuno que hay en la Biblia siempre hay una explicación, Siempre hay una explicación. Si es bíblico, no es bíblico, ¿por qué no es bíblico? ¿Por qué no es bíblico el ayuno? La mayoría de los ayunos que usted ve son de los judíos que están acostumbrados a ayunar ahí. Difícilmente usted va a ver a un gentil ayunando. Muy difícilmente va a ver allí en la Biblia un gentil ayudando. La mayoría fueron judíos que estaban acostumbrados a hacer ayunos ritualísticos. Pero Dios dice, ¿es acaso ese ayuno que yo les dice Isaías 50? ¿Es el ayuno que yo escogí para ustedes? Ahí mismo les está diciendo, no quiero que dejen de comer. Por favor, tan ricas que están las tortas ahogadas, no quiero que dejen de comer. Bueno, y si van a dejar de comer es por salud de ustedes. Juan capítulo 14, ¿entendemos eso? ¿Qué dijo Jesús en Mateo 17, versículo 17? Generación incrédula. ¿Cuál era el problema de los discípulos? Era incredulidad. Y luego la parte que donde dice perversa significa que el evangelio que él les predicó estaba pervirtiéndolo ya. ¿Ok? Lo estaban pervirtiendo. ¿Hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráenmelo acá. Eso debemos decir nosotros. Tráiganme el endemoniado para acá ahorita. Porque no soy yo, es Cristo en mí haciendo las obras del Padre a través del poder de su Espíritu. ¿Entendemos? Por eso cuando usted le diga espíritu inmundo, sal de él, es Jesús hablando a través de usted. ¿Ok? ¿Entendemos ahí? El que cree en mí las mismas obras que yo hago, él las hará aún mayores. Jesús reprendió a sus discípulos porque los envió con autoridad y no creyeron. Poca fe no puede echar demonios, mi hermano. Incredulidad no puede echar demonios. Fe mezclada con incredulidad no puede echar demonios. Fe mezclada con donde no hay renovación de la mente no pueden echar demonios. Fe mezclada con obras tampoco, porque una fe que dice que es mi poder, soy yo el superungido para echar fuera demonios, mi hermano, que han avergonzado mucha gente. Mucha gente quedó avergonzada porque se creen los superungidos. No se trata de superungidos, se trata de creer que Cristo en nosotros está haciendo las obras del Padre a través del poder de su Espíritu. Entonces, entendamos que tenemos que hacer las mismas obras de Jesús, ¿ok?
Tiene que entender todo ministro. Las mismas obras y aún mayores ustedes las van a hacer, porque es Cristo Jesús, según Marcos 16, confirmando con señales la palabra que sale por sus bocas, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué necesita conocer todo ministro también para poder ser eficaz en orar por un enfermo y se vean milagros, el poder sanador del Espíritu en sanidades? Necesita permanecer en Jesús para que las obras de Jesús permanezcan en ellos. Juan capítulo 15, versículo 7. Necesitamos permanecer en Jesús. Si no permanecemos en Jesús, es decir, permanecer en su palabra. Si no permanecemos en su palabra, difícilmente podremos hacer las obras de Jesús. Juan 15:7, si permanecéis en mí, y aquí viene cómo permanecemos en Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cuál palabra? Que Jesús me dio autoridad para echar fuera toda enfermedad, toda dolencia y todo espíritu inmundo. Si permanecen en mí, si tú permaneces en mí, mis palabras permanecen en ti, pidan todo lo que quieran y os será hecho. La palabra pedir es la palabra aiteo, que también significa demandar. Demanden lo que quieran, demanden, echen fuera de los demonios, hablen a la montaña, entonces os será hecho. Y dice Jesús, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así como. Qué impresionante es esta palabra. O sea que si no llevamos fruto, no somos discípulos de Jesús. Exactamente. Un discípulo hace las obras de Jesús. Un discípulo sale a orar por los enfermos. Un discípulo sale a predicar el reino. Un discípulo sale a hacer las obras de Jesús. En un discípulo se ven de ver milagros y sanidades. Pastor, me está diciendo que si no salgo a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, me está diciendo que no soy discípulo. Exactamente, eso estoy diciendo. Porque aquí lo dice la palabra, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho. ¿Cuándo glorificamos a Dios? ¿Cuándo la gente le va a dar gloria al Dios de la Biblia que creó los cielos y la tierra? ¿Cuándo la gente va a ver y glorificar ese poder, la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos? ¿Cuándo lo van a ver? Solamente cuando nosotros llevamos mucho fruto. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Llevamos mucho fruto, entonces, dice Jesús, y sean así, es decir, cuando den fruto, entonces sean así mis discípulos, cuando demos fruto. En otras palabras, si no fructificamos, no somos sus discípulos. Nuevamente vuelvo a insistir, si hay un ministro que no está enseñando a las personas a que salgan y prediquen el reino de Dios y sanen a los enfermos, echen fuera los demonios, no está haciendo discípulos de Jesús, porque Jesús dijo que vamos a ser discípulos cuando fructifiquemos. ¿Y cuándo fructificamos? Cuando somos instruidos por el Señor para hacer las mismas obras de Jesús. Entonces nos convertimos, pasamos de ser un simple cristiano creyente en Jesús y comenzamos a ser un discípulo. Un discípulo es el que fructifica y hace las obras de Jesús. Si están encerrados, hay congregaciones todavía encerrados ahí todavía, que no quieren salir a las calles, porque le tienen miedo a un virus. Están ahí encerrados y luego los pastores promoviendo todavía el encierro. Dios mío. Entonces no están haciendo, amigo de internet, no estás, si eres pastor maestro, no estás haciendo discípulos. Instrúyelos. Enséñales a que prediquen acerca de Jesús y el reino de Dios. Enséñales cómo orar por los enfermos para que sanidades, milagros, echen fuera a los demonios, sanen a los enfermos. Enséñales. Entonces sí estarás haciendo discípulos aquí en la tierra. Adicionalmente, no los dejes como discípulos nada más. Es decir, síguelos discipulando, pero también para que vivan por fe. El justo vivirá por la fe.
No nada más es vivir por fe. Nosotros en Palabra de Fe enseñamos a la gente que se nutra de fe. Nútrete de fe, mira cómo opera la fe. Mira, visiónate en esa fe. Porque fe es visionar, ver las cosas que no son como si fuesen. Gente, visiona un automóvil, visiona una casa. Sí, pero en ese visionar un automóvil, una casa, visiónate predicando el evangelio a los necesitados en la calle, ¿no? No todo es, en otras palabras, no todo es color de rosa. Sí, te tienes que esforzar, no para salvarte, porque ya Él nos salvó por su gracia, pero nos tenemos que esforzar en el sentido que tenemos que ser diligentes en estudiar la palabra, prepararnos y salir, porque no es fácil venir a esta iglesia el sábado a las 5, el próximo sábado. ¿Cuándo es el próximo sábado? De este sábado al otro, ¿ya es el otro? ¿Sí? En una semana es ya, ¿verdad? En una semana nuevamente a las 5 de la tarde, no es fácil decir, pastor, es que el sábado en la tarde tengo cita con el amor de mi vida. Bueno, que sea Cristo Jesús el amor de tu vida, ¿no? Pastor, es que el sábado en la tarde quedé ir al cine con un güerote por allá, estilo europeo, con ojos verdes, y que me ha conquistado, pastor. Bueno, deja ese güerote, ojos verdes, prepárate, te estamos preparando para que salgas y hagas y sanes a los enfermos, prediques el reino de Dios. El día de hoy subí por ahí un mensaje, un post donde decía que la prioridad sea el reino. Algo así dice, ¿no? A ver, subí un post donde decía en Facebook Guadalajara. Fíjese cómo dice: en lugar de la gente venirse a congregar, le da prioridad a otras cosas. Dios mío. Pero ya cuando están enfermos y Satanás los está dañando, entonces, pastor, ore por mí, Satanás me anda ahogando y no me la acabo. Pues sí, pero viernes no venías y te congregabas, el domingo te importaba un bledo. La iglesia debe ser la razón para faltar a otras actividades. La iglesia, venir a la iglesia y nutrirte de la palabra debe ser la razón principal para faltar a tus otras actividades. Pero nunca, nunca otras actividades deben ser la razón o el motivo para tu faltar a la iglesia o a la congregación. Si pones en prioridad otras cosas antes de venir a nutrirte la palabra, estás dándole permiso y lugar a Satanás, que él es la prioridad primeramente para ti, dándole lugar a Satanás. Porque si no es el reino de Dios tu prioridad y otras actividades que tú haces es tu prioridad, estás diciéndole a Dios: bueno, Señor, el día de hoy no me voy a nutrir de palabra porque a lo mejor no necesito tu palabra. Y esa palabra que el día de hoy iban a recibir les iba a ayudar para cuando viniera la enfermedad incurable y salían de la enfermedad incurable. Pero se van a ir, y si la huesuda se los va a llevar, no los estoy amenazando, pero la huesuda se los va a llevar por falta de fe. No porque Dios no los haya querido sanar, porque no escucharon la palabra, no se congregaron. O sea, tuvieron en menor estima el reino de Dios, tuvieron en menor estima la palabra, les importó un cacahuate Jesús y su palabra. Y dijeron: tengo otras cosas, pastor, más importantes. Óigame, Melanie el día de hoy venía casi vomitando y se vino a la iglesia. Ahora yo la presioné para que viniera a la iglesia. Tráete a Melanie. Yo la presioné. Se venía vomitando mi hermano y venía a la iglesia. Y hay gente que, ay, pastor, es que me agarra el corre que te alcanza, por eso no fui a la iglesia. Al contrario, debí ser venido a la iglesia para que oráramos por ti. Y aparte no subió a la alabanza porque a lo mejor traía todavía esa ansiedad de vomitar. ¿Pero qué cree? Pero se puso a trabajar ahí proyectando las canciones. ¿Pero qué cree? Vino a darle la prioridad a Cristo Jesús, a su palabra, oír su palabra. No se quedó encerrada ya. No, pastor, es que no puedo ni caminar. Mire, me agarra el chorrillo, pastor, y capaz que me agarre en el camión, en la calle. ¿Qué va a pasar, pastor? Mi hermano, yo nunca he fallado por el chorrillo. Pero pastor, es que usted nunca amaneció. No, sí ha amanecido con chorrillo. ¿Pero qué cree? Tengo un compromiso de venir a oír la palabra y de predicar la palabra. Y he estado aquí con dolor de panza predicando la palabra. Aquí he estado con dolor de panza predicando la palabra, mi hermano.
No ha sido una justificante para no venir a la iglesia. Pero hay gente que le importa un cacahuate. La palabra le importa un cacahuate. Jesús lo que quieren es su propio bienestar. Pero eso sí, cuando viene la enfermedad, Señor, porque la palabra estoy declarando y el dolor no se va y estoy diciendo que por la llaga de Jesús he sido sanado, Señor, y por la llaga de Jesús he sido sanado. El Señor Jesús, tus palabras no son palabras de fe. Estás repitiendo como un perico, pero no lo crees en tu corazón porque nunca fuiste a oír la palabra de Dios los viernes y los domingos. He ahí la gran diferencia entre un discípulo y uno solamente que es un religioso, que no le importa la palabra de Dios. Y ahí es donde usted va a encontrar unos muy bendecidos y otros poco bendecidos. Señor, de aquí, imagínense, de aquí a cierto tiempo, ¿no? Muy bendecidos unos y otros poco bendecidos. Sinceramente, ¿usted cree que yo pienso sembrar casas, pienso sembrar automóviles? Pero imagínense, si veo una gente que no se está congregando y que el pastor sea de los premiados, que me regale la casa. Y no viene los viernes ni los domingos. ¿Usted cree que el Espíritu Santo me diga a mí que le regale una casa o un carro? ¿Usted cree que me lo diga el Espíritu Santo? Cuando ellos vinieron y rechazaron la palabra, cuando no les importa congregarse, cuando no vienen, entonces el Espíritu Santo no me va a decir a mí, a ver, Sergio, regálale una casa, aunque no venga a la iglesia, aunque no oiga palabra, aunque no le importe la palabra, pero regálale una casa. El Espíritu Santo no me va a confirmar nada. Nada me va a confirmar el Espíritu Santo. Y ahí se cumple. La iglesia debe ser la razón principal y la prioridad para faltar a otras actividades, ¿ok? El cine, el exceso de trabajo, no tuve tiempo, el chorrillo, no importa. La iglesia debe ser la razón principal para faltar a esas actividades, pero nunca de los nunca otras actividades deben ser la razón para yo faltar a la congregación. Nunca deben de ser. Eso lo subí por internet, mire. Y ahorita qué bueno que me recordó el Espíritu de Dios. Ahí va a ser la gran diferencia entre unos, mucha fe, poca fe. Mucha fe, ¿qué dijo Jesús? Con poca fe no van a echar fuera demonios. Generación incrédula y perversos. Pastor, es que no pude ir a congregarme porque no me alcanzó el tiempo. Bueno, programe su tiempo. Programe su tiempo. Yo cuando iba a laborar en el trabajo una vez llegué tarde porque hubo un accidente en Periférico. Hubo un accidente y duré 2 horas para cruzar 100 metros. ¿Y qué cree que me dijeron en la oficina? ¿Usted cree que me la perdonaron? Ay, Sergio, sí es cierto, amaneció muy congestionado el tiempo. No, me dijeron, ¿sabes qué? Programa tu tiempo y siempre debes venirte a laborar. Ok, si crees, prevé todo eso, prevé que va a haber un accidente, pues vente 2 horas antes a trabajar. Pero entro a las 8:30, bueno, pues vente a las 7, ¿no? 1 hora y media antes, aunque tu trabajo hagas media hora, y si llegaste 1 hora antes, bueno, pero ya llegaste. Eso me dijeron en el trabajo. Ahí no me la perdonaron. ¿Y qué creen? El mundo espiritual no nos perdona. Satanás no nos perdona nada, ¿eh? Satanás no nos perdona nada. Nada, mi hermano. Nada nos perdona Satanás. Él se aprovecha de cualquier momento, ¿no? Pues ya dejo de congregarme, ya casi no voy a la iglesia, se está enfriando la gente, y de ahí, ¿qué cree? Satanás empieza a agarrarlo, ya los agarra y cada día los agarra más fuerte y ya los tiene más arropados, hasta al fin de cuentas los abraza. Sí, no vayas a la iglesia, hijo mío, no vayas allá a la iglesia, no vayas, tienes razón, te sientes mal, no vayas, tienes razón, no vayas. Satanás así los tiene, mira, agarraditos. Y todavía les da una palmadita. Ay, sí, es cierto, no vayas, te sentías mal, ¿verdad? Sí, no vayas. Es mejor aquí en tu casa, sí, seguramente va a ser mejor, donde no voy a oír palabra, mi hermano. Gente le da prioridad de ir a hacer otras cosas antes de venir a oír la palabra, y ahí está la gran diferencia entre un discípulo y un solamente religioso, cristiano religioso.
Yo me he venido los domingos, mi hermano, con dolor de panza a la iglesia. He predicado aquí con dolor de panza. Pero ¿sabe qué? Eso el Señor me lo está recompensando ya. Me lo está recompensando. Y vienen muchas recompensas del Señor. ¿Ok? Dios no se queda con nada, mi hermano. Nuestra prioridad es la iglesia, nuestra prioridad es el reino, nuestra prioridad es Jesús, nuestra prioridad es su palabra. Cuando usted honra su palabra, entonces Jesús dice, permanezcan en Jesús. Es decir, Juan 15:7, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras y os será hecho. Esta palabra no aplica para los que no se congregan los días que deben de congregarse en su congregación, no nada más en la iglesia Fe por Guadalajara. Estamos hablando en general, ¿no? Para todo el mundo. Si estás allá en los Estados Unidos, si estás en Europa, si estás allá en Argentina, si estás en Colombia y no te congregaste, entonces no permaneciste en Jesús, ni las palabras de Jesús permanecieron en ti. Entonces cuando pidas lo que tú quieras, no será hecho, todo lo contrario. En esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, dice el Señor Jesús, en que lleves mucho fruto y seas así mi discípulo. ¿Entendemos? Somos discípulos de Jesús cuando principalmente fructificamos, damos fruto. Va a ver usted que unos avanzan más, otros avanzan poco. Unos siguen avanzando más porque son persistentes. Por ahí había una persona que decía, literalmente esos son paradigmas que tiene la gente en su mente, ¿no? Son paradigmas, ¿no? Decía, si quieres ver cambios en tu vida, en buenos resultados, tienes que dejar lo que estás haciendo para poder que veas cambios. Porque si no dejas y te esfuerzas en hacer algo diferente a lo que estás haciendo, nunca veremos cambios. En otras palabras, si digo, Señor, voy a orar todos los días en la mañana, pero no me alcanza el tiempo, bueno, levántate más temprano. Tienes que hacer algo ahí. ¿Qué no dice en Josué, capítulo 1, versículo 7, 8, 9? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. De día y de noche meditarás. Mire, vamos a jugar, ya con eso terminamos. ¿Qué significa y qué tiene que ver todo este curso Sanidad y Milagros? Que no podemos salir a las calles a orar por los enfermos principalmente y queramos que se vean milagros cuando no venimos y nos congregamos y tenemos esa comunión, esa unión común de permanecer en Cristo y que las palabras de Cristo permanezcan en nosotros. No podemos orar y queremos que se vean milagros si las palabras de Jesús no permanecen en nosotros. Josué capítulo 1, ¿listos? Josué capítulo 1 versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad de la tierra de la cual juré a tus padres que la daría. Esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de ser conforme a toda la palabra, así le vamos a poner, de mi siervo Moisés. Es decir, la palabra del nuevo pacto es ahora la que nos corresponde. Esfuérzate y sé valiente y cuida de hacer conforme a la palabra de Dios. No te apartes de la palabra de diestra y de siniestra, para que seas ¿qué? Prosperado. ¿Cuándo prosperamos? Cuando no nos apartamos de su palabra y su palabra no se aparta de nosotros, ¿ok? La creemos en nuestro corazón y la hablamos con nuestra boca. No se aparte de ella, no te apartes de ella. ¿De qué? ¿De qué no me debo de apartar? De la palabra. Ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendamos. Mi hermano, yo voy a ser prosperado de una manera abundante en el área financiera, lo creo en el nombre de Jesús. Voy a vivir larga vida para disfrutar esa riqueza financiera, y no nada más la voy a disfrutar, sino que la vamos a utilizar para el reino de Jesús.
Luego el 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, es decir, de la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en esta palabra. ¿Para qué? ¿Para qué debemos de meditar? Para que la guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces, cuando tú meditas en la palabra, entonces harás prosperar tu camino y todo, absolutamente todo, te saldrá bien. Pero ¿cómo podré meditar en la palabra esta noche si ni siquiera me conecté por internet, si ni siquiera lo vi esta palabra posterior? Entonces, ¿cómo puedo ser un discípulo de Jesús si no, las palabras de Jesús no están en mi corazón y en mi mente? ¿Cómo puedo ser un discípulo de Jesús si no oí las palabras de Jesús? ¿Cómo puedo ser un discípulo de Jesús si no medito en la palabra? Pastor, es que estaba buenísima la película de Netflix. No se imagina. Buenísima. Porque la palabra me aburrió. Yo creí que la palabra, el pastor otra vez. Me aburrió su palabra. Mi hermano, cuando sucede eso y le damos más prioridad. Pastor, es que tenía que ir al cine, ya había quedado en viernes, bueno, tú hubieras sido el sábado. ¿Cómo podremos meditar? Señor, dice tu palabra, que por tu llaga yo he sido curado. Y yo puedo ver a Jesús en la cruz, pero de repente se me viene a la mente la Kay del Castillo en La Reina del Sur. Señor, pero yo te veo en esa cruz y luego Kay del Castillo con una metralleta. Señor, pero ahí en la cruz, Señor, fuiste traspasado por esos clavos. Y Kay del Castillo disparándole a los narcos. ¿Cómo podremos meditar en la palabra, Dios mío, si en lugar de venir a oír la palabra aquí, prefirieron ver una película? Hay gente así, prefiere ver una película que venir a oír la palabra, conectarse por internet o inclusive ver de manera diferida esta enseñanza. Y ahí es la gran diferencia entre un discípulo y solamente un religioso cristiano que viene nada más y se sienta y pone sus plastas ahí en la silla y aparte que ni quiere venir. Ya no somos cristianos comunes, ahora somos discípulos de Jesús. Sea usted un discípulo de Jesús, amigo de internet, sea un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús hace las obras de Jesús, da frutos, porque dice, por eso mi Padre es glorificado. Mi Padre es glorificado cuando tú fructificas como mi discípulo, dice Jesús. Entonces, cuando tú eres mi discípulo, tú permaneces en mí, mis palabras permanecen en ti. Entonces tú eres una persona que fructifica. Y por eso mi Padre es glorificado, porque la gente del mundo verá la fe tuya cuando hable la palabra y le digas a este monte, quítate y échate en el mar. Entonces no dudes en tu corazón, porque la palabra de Dios permanece en tu corazón. Entonces todo lo que tú digas, todo lo que pidas, te será hecho en el nombre de Jesús. Es sencillo, ¿verdad? Pero para eso se requiere a un conchorrillo venir a la iglesia. Póngase, pídale gracias al Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos instruyes, nos enseñas a ser tus discípulos, no a ser un cristiano más de la bola de ir al montón, Señor. Yo no quiero ser un cristiano más de la bola. Es más, ni siquiera quiero que la gente me digan que soy cristiano. Yo prefiero ser un discípulo tuyo, Jesús, para hacer tus obras, Jesús, y aún mayores. Porque el anhelo en mi corazón es que uses mi vida. Uses mi vida para bendecir a este mundo, para salir a predicar a todo aquel que te necesita, Jesús. Señor, mi prioridad es tu palabra. Por eso cuando oigo tu palabra de día y de noche, medito en tu palabra. Porque tu palabra es vida y medicina para mí. Tu palabra es vida, le da vida a mi cuerpo, vida a mis finanzas. En el nombre de Jesús, le da vida a todo mi entorno.
Donde yo voy, creo que Cristo Jesús va ahí. Yo oigo la voz del buen pastor. El buen pastor da su vida, dio su vida por mí. Mis ovejas oyen mi voz, tú lo dijiste, Señor. Yo oigo tu voz, Jesús. Soy sensible a tu voz. Decido oír tu voz. Oigo tu voz y actúo en esa voz. Yo oigo la voz del buen pastor en esta noche. El buen pastor dio su vida por mí. Por eso yo decido ser un discípulo, no un cristiano más, un discípulo, Señor, porque sé las grandes maravillas que tú tienes para mí, Jesús. Yo declaro Deuteronomio 28:11. Dice tu palabra, Señor. Deuteronomio 28, versículo 11, dice tu palabra. 28:12. El buen tesoro del cielo ya está abierto para mí. El cielo. La lluvia, tú ya enviaste la lluvia a mi tierra y fue a su tiempo. Bendices toda obra de mis manos, porque en Cristo Jesús toda bendición me fue dada en los lugares celestiales. Y esta es la parte más importante. Yo presto a muchas naciones y no pido prestado, porque tu palabra es mi prioridad, tu reino es mi prioridad. Y dice Mateo 6:33, todas las cosas me serán añadidas. Las bendiciones me siguen y me alcanzarán en este 2021. En el nombre de Jesús, creo que veré milagros, señales y maravillas, porque no seré yo, sino será Jesús en mí, haciendo la obra del Padre a través del poder de tu Espíritu. Yo declaro en el nombre de Jesús que se cumple en mí Hechos capítulo 6, versículos 7 y 8, y crece la palabra del Señor en revelación en mi ministerio. Y el número de los discípulos se multiplica grandemente en esta iglesia, Fe y Poder Guadalajara. El número de los discípulos se multiplica grandemente en esta iglesia, Fe y Poder Guadalajara, porque aquí los estamos discipulando. También muchos de los religiosos obedecen a la fe. Y Sergio, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Usted diga su nombre. Y Sergio, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. En el nombre de Jesús lo recibo ahora mismo, recibo esa promesa. Presto a muchas naciones y no pido prestado, en el nombre de Jesús. Y discípulos se multiplican, discípulos se multiplican, y estoy lleno de tu gracia, lleno de tu poder, y sé que haré grandes milagros, prodigios y señales entre el pueblo, porque eres tú, Jesús, en mí, haciendo la obra del Padre a través del poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito seas, Jesús. Bendito seas. Muy bien, toda persona que no ve por internet, Dios me los bendice. Cristo les ama, a nosotros también. Haga la oración para recibir a Jesús. Dígale: y Señor Jesús, ven a mi vida, a mi corazón. Te recibo. Sé mi Señor el día de hoy. Recibo tu gracia, tu favor, y creo que paso de muerte a vida. Tú eres mi vida, Señor. Tú eres mi Salvador y mi único Dios. Y asimismo, en este curso de sanidad oramos en el nombre de Jesús por cada persona. Oramos por nuestra hermana de Veracruz ahora mismo. Declaramos que huesos son restaurados, regenerados, hechos nuevos en el nombre de Jesús. Que esos huesos de la cadera ahora mismo cobran vida, se restablecen, se regeneran, vuelven a unirse por el poder del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, todo hueso fracturado vuelve a hacerse nuevo y se une nuevamente en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús declaramos una sanidad total en la vida de ella.
En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, amigo de internet, Dios te bendice, Cristo te ama, nosotros también. Y recuerda, próximo viernes 7:40 de la noche y domingo a partir de las 11:45, 12 del mediodía estaremos transmitiendo hora del centro de México, hora de Jalisco. Por acá estaremos transmitiendo en el nombre de Jesús. Bendiciones en el nombre de Jesús.